Muy buenos días, mis queridos hermanos. En esta mañana damos gracias a Dios una vez más, que Dios nos permite poder conectarnos juntamente con cada uno de ustedes desde sus hogares, desde sus pantallas. Damos gracias a Dios que el Señor nuevamente nos ha permitido en esta mañana poder compartir juntamente con cada uno de ustedes un devocional y comenzar nuestra mañana con la palabra, con la lectura. Y damos gracias a Dios porque nos ha permitido llegar hasta aquí, hasta esta lectura, hasta capítulo 26, 27, 28 del libro de Éxodo. Damos la bienvenida a cada uno de mis hermanos en este día lunes 6 de febrero. Damos gracias a Dios porque un día más que el Señor nos ha permitido levantarnos, nos ha dado salud, ha abierto nuestros ojos, hemos podido contemplar su hermosura, su creación, y estamos aquí nuevamente, juntamente con ustedes, con este compromiso de cada mañana, de lunes a viernes, compartir con ustedes, con la iglesia, con los amigos y hermanos que nos ven diariamente conectados por las plataformas Facebook y YouTube. Le damos gracias a Dios porque podemos alcanzar, como es nuestro deseo en esta mañana, a muchos, con estos devocionales diarios de cada mañana. Comenzar con la lectura, con la palabra, con una reflexión para nuestras vidas. Comienza nuestra semana, la semana de trabajo, la semana de actividades, la semana donde nos tenemos que alistar para con los compromisos, con las tareas de cada uno de nosotros, pero por supuesto, primeramente, venir a su presencia y llevarnos una palabra en nuestro corazón y comenzar este día reflexionando delante de su presencia. Amén. Así que espero que hayan tenido un excelente fin de semana, espero que hayan tenido reuniones hermosas donde el Señor ha tratado con sus vidas, donde el Señor nos ha sorprendido grandemente a nosotros en este lugar, y damos gloria a Dios porque el Señor es el que se mueve en cada mañana. Amén. Le damos gloria a Dios en esta mañana porque nos permite el Señor estar juntamente con cada uno de ustedes, con la iglesia, y damos gloria a Dios por esto. Hay muchos hermanos que todavía están de vacaciones, que posiblemente en esta mañana estamos disfrutando de nuestros descansos merecidos. Así que espero que puedan ver este programa diferido más tarde y puedan leer la palabra de Dios. Hemos tomado este compromiso en este año de leer su palabra desde el principio hasta el último capítulo, hasta el último libro, quiero decir, de la palabra de Dios, Apocalipsis. Y hoy estamos reflexionando todavía en el libro de Éxodo, que hoy la lectura de este día, para los hermanos que han tomado ese compromiso de leer su palabra en su totalidad, en todos los libros este año, estamos en el capítulo 26 y 27 y 28 del libro de Éxodo. Aquí nos encontramos con la construcción del templo del Señor, un templo sagrado, como le hemos puesto el título, un templo santo para Dios, un tabernáculo movible, un tabernáculo que representa nuestras vidas, un tabernáculo que se mueve con la compañía de nuestro Señor Jesús, con la compañía de nuestro Dios. Ese tabernáculo era un tabernáculo temporal que también representa este tabernáculo, nuestro cuerpo, este tabernáculo temporal también, donde la presencia de Dios debe estar cada día. El aceite, la lámpara, el tabernáculo, el atrio, el altar, representan muchas cosas en nuestras vidas. Podemos hablar muchísimas cosas y de estos temas que representan nuestra vida particular, ¿no es cierto?, individual de cada uno de nosotros. Cada mobiliario, cada utensilio, representan muchas cosas para nuestras vidas. Aquí encontramos que en el capítulo 26, 27, 28 vamos a encontrar el comienzo de esta construcción de este templo, comenzando por una ofrenda
que le pide Dios, que le pida Moisés al pueblo, y que toda ofrenda de oro, de plata, de telas, ¿no? Según el corazón de cada uno. Comenzamos con una ofrenda dadivosa, una ofrenda de amor, una ofrenda dispuesta en el corazón, preparada para Dios. Debía recibir esa ofrenda del corazón del pueblo, una ofrenda que salía del pueblo, salía de su corazón, no exigente, sino una ofrenda de amor delante de allí, de Moisés, ¿no? Traían ofrendas para construir ese tabernáculo, medidas específicas que el Señor le había dado a Moisés, medidas que hablan de medidas de tabernáculo de nuestra vida, que tiene que ser en una medida equilibrada, en todos los aspectos de nuestras vidas tiene que estar esas medidas, esos límites. Así que este tabernáculo representa este tabernáculo, que cómo tenemos que edificarlo, cómo tenemos que cuidarlo, cómo tenemos que prepararlo cada día, porque representa este tabernáculo portátil que la presencia de Dios estaba continuamente en ese lugar. Yo habitaré, dice, juntamente con mi pueblo, mi presencia irá contigo. Además, decir que Dios era imposible que pudiera habitar en un tabernáculo de esas características, ni tampoco en el templo, que luego más adelante se construye. Él no puede habitar. Su presencia, su nombre puede estar en ese lugar, pero Él físicamente sabemos que no puede habitar. Pero sí su presencia, su espíritu, en todo lo concerniente a este tabernáculo, a la construcción misma de ese tabernáculo, los utensilios, el mobiliario, ¿no es cierto?, los artículos que deberían estar en ese lugar representaban su presencia, ¿no? Así que Dios le da directivas específicas a Moisés, a este líder que iba a gobernar, que iba a liderar este pueblo para construir este templo. Hemos llegado hasta la construcción de todos los artículos, mobiliarios, utensilios que vamos a ver en estos capítulos y vamos a leer la construcción de este templo, un templo firme, un templo perpetuo, brillante, un templo con medidas específicas, un lugar para Dios. Y bueno, tenemos muchas referencias para poder leer sobre este altar, sobre este atrio, estas lámparas, el menorá, que nos explican de qué manera Dios se manifestaba a través de estos artículos o de este mobiliario. Hemos hablado de un altar. Vamos a comenzar en este capítulo 27 de este altar de bronce, donde se sacrificaba el animal puro, ofrendas quemadas, lugar de matanza, la expiación por el pecado, la libación a través de la sangre, ¿no? Eso tenía que presentarse cada mañana, los sacrificios vivos delante del Señor, ¿no es cierto? Y ahí eran quemados allí en ese altar de bronce, donde se debería quemar toda ofrenda encendida, la ofrenda quemada, dice la palabra de Dios, en ese lugar, ¿no es cierto? Así que cada mañana el pueblo de Dios tenía que presentar su ofrenda diaria de la mañana y la de la tarde, y ofrendar a Dios en sacrificio, ¿no?, por sus pecados, representativo también de la vida de Cristo, ¿no? Allí en ese altar que Él padeció, también, que ahora lo vamos a explicar. También habla de un atrio donde representa todos los detalles, habla de un tabernáculo bien constituido, firme, perpetuo, brillante, con columnas, con cortinas. Las columnas, sus basas eran de plata, brillaban en la distancia. También esto habla de nuestras vidas como columnas, también ahora lo vamos a explicar. Pero todo detalle de este tabernáculo construido allí en el desierto, ¿no?, en el camino, un tabernáculo
movible, que se podía transportar, habla también de nuestras vidas. Así que esto es ejemplificativo, este altar, este mobiliario, habla de nuestra vida tremendamente, habla de la vida de Jesús también. Así que también vamos a encontrar el menorá, la lámpara encendida, yo creo que era uno de los principales, como el arca, ¿no es cierto?, la presencia de Dios, allí donde habitaba la presencia, donde estaba guardado el maná, las tablas, la vara de Aarón, que va a representar el sacerdocio, que más adelante lo vamos a ver. El Señor santifica al sacerdote, ¿no? Al sacerdote, al varón, elige de cada una de las tribus, le da ese trabajo del sacerdocio donde tenía que ministrar en el templo, habla de ministrar, de ministración en el templo, habla de hombres preparados para Dios, santificados, consagrados para Dios, habla de ese sacerdocio santo, ¿no? La única luz, la lámpara, el menorá, que estaba encendida, que debería ser encendida cada noche y no apagarse, esa lámpara, perdón, no tenía que ser apagada, no se tendría que apagar nunca. Así que esa lámpara, su combustible era el aceite de las olivas machacadas, ¿no? Machacadas a martillo, en un mortero, no aplastadas, sino machacadas. Era un aceite especial, un aceite que realmente se colocaba en esas lámparas y siempre estaba encendida. Incluso sus mechas, dice la palabra de Dios, eran recortadas diariamente porque, bueno, para que no se apagara, que siempre estuvieran encendidas. Y habla de nuestras vidas también, una mecha recortada, que estaban siempre encendidas, de la noche a la mañana. Toda la noche debería estar encendida esa lámpara, una lámpara que no debería apagarse jamás. Era la única luz que podía entrar a ese lugar. Hoy nos habla el Señor por medio de estos símbolos, de estos utensilios, de este mobiliario, de este tabernáculo, nuestra vida personal. En el tiempo de la gracia que nos representa todo lo que hemos leído. Vamos a leer en el capítulo 27 y en el versículo 20 en adelante leeremos de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para hacer referencia a algunas de las cosas que vamos a leer en estos capítulos. El aceite para las lámparas. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas, dice la palabra de Dios, para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrás en orden, Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Una ley perpetua, una orden perpetua de parte de Dios, que estas lámparas deberían, por aquellos sacerdotes, Aarón y sus hijos, deberían ser encendidas desde la tarde a la mañana. Esas lámparas no se deberían apagar. Entonces, podemos simplificar un poquito estos artículos, este mobiliario que nos habla en esta vida, en la vida nuestra, en la vida cristiana, en este tiempo, en el tiempo de la gracia. Es muy significativa también estas cosas. Habla del altar, un altar bajo el nuevo pacto. ¿Cómo nos representa el altar antiguo? Nos dice en Hebreos 13:10, que lo vamos a leer, si ustedes me permiten. Hebreos 10, vamos a buscarlo por aquí en la palabra de Dios. Nos habla de este altar. Hebreos 13, versículo 10, y dice que hoy nosotros, nos dice el escritor, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los siervos, los que sirven al tabernáculo. Nos habla de un altar donde se presentaban ofrendas y de esa ofrenda debían comer los sacerdotes.
Los sacerdotes, recordemos, eran de la tribu de Leví, no tenían herencia, tenían que continuamente estar en el templo, en ese tabernáculo, ministrando, y las ofrendas de esas ofrendas eran tomadas para su mantenimiento. Era importantísima traer la ofrenda porque los sacerdotes dependían de esa ofrenda también. Pero hoy nosotros nos habla de que no tenemos un altar donde tenemos que presentar ofrenda por nuestros pecados, ya no más, ¿no? Dice la palabra de Dios. Ya no hay ningún sacerdote tampoco que pueda presentar esas ofrendas por nuestros pecados. Ya el pecado fue abolido por el Señor, fue entregado en la cruz, fue el último sacerdote. Incluso ese sacerdocio que Jesús tenía fue por orden de Melquisedec, un sacerdote santo. No habrá un sacerdote levítico, sino un sacerdote santo por medio del sacerdote Melquisedec, un sacerdocio diferente. Nos habla de nuestro altar, un lugar de matanza, y hoy en nuestro lugar de ese altar fue la cruz, allí donde se entregó Jesús por cada uno de nuestros pecados y por los pecados del mundo. Hoy nos presentamos como ofrendas vivas. Tenemos también una palabra muy linda para leer, si ustedes me permiten. Vamos a ir también en Gálatas, capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En el capítulo 6 también tenemos un pasaje muy bonito. En el versículo 14 dice: pero lejos está de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Habla de ese altar donde hemos sido crucificados juntamente con Cristo. Ahí entregamos nuestras vidas, nuestros pecados. Por única vez el Señor allí en la cruz, en ese altar donde Él se sacrificó, donde presentó su sangre por nuestros pecados. Ese es el altar que nos habla el Señor en esta mañana, como ofrendas vivas. Como dice Romanos, también en el capítulo 12 nos presentamos como ofrendas vivas, porque ese es nuestro culto racional, dice la palabra de Dios. Nos habla de un atrio bajo el nuevo pacto. El atrio los limitaba a los hombres de esa época, a la gente que debería presentar sus ofrendas. Era un límite donde Dios les marcaba, no podían traspasar ese límite. Pero hoy, bajo el nuevo pacto, ese límite se ha roto. Esas cortinas que nos separaban de su presencia a través del pecado de que cargamos, pero el Señor Jesús, entregando su vida completamente por nosotros, Él rompe ese velo, Él rompe ese límite, y hoy podemos entrar a su presencia libremente. Ya podemos entrar a su presencia, ya no nos detenemos, vamos directamente a su presencia. El límite era el atrio y no podían, los detenía porque tenían que presentar esas ofrendas por sus pecados. Pero hoy ya Cristo entregó la ofrenda viva por cada uno de ustedes, por cada uno de nosotros que nos miran, nos acompañan en esta mañana. La lámpara bajo el nuevo pacto, lámparas encendidas. Qué linda porción de la palabra de Dios. La lámpara no se debía apagar. Y eso nos habla en esta mañana de estas lámparas encendidas, que muchas de nosotros a lo mejor hemos estado en la noche orando, velando esas lámparas encendidas que no se deberían apagar, que era la única luz que alumbraba ese lugar santo, ese tabernáculo. Ahí dice la palabra de Dios, dice que yo soy la luz, dijo Jesús. En Juan capítulo 8, verso 12, lo vamos a leer también. En el capítulo 8 del Evangelio según San Juan, dice la palabra de Dios:
versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesucristo es la lámpara. Jesucristo es la lámpara encendida, que continuamente está encendida. Si andamos en Él, andamos en la luz, ya no andamos en tinieblas. Ya nuestros pecados fueron perdonados, ya venimos a la reconciliación con nuestro Jesús, con nuestro Señor. Él nos reconcilió con el Padre, ha perdonado, ha lavado nuestra vida de nuestros pecados que nos separaban de la luz verdadera, de esa luz que alumbra este mundo, esa luz que vino a este mundo a alumbrar a este mundo en tinieblas, esa luz que debería ser, no se debería apagar, esa luz debería ser encendida continuamente. De noche se veía esa luz dentro de ese lugar, de ese tabernáculo. Representa las columnas de ese tabernáculo, esa columna que tenían sus basas de plata, que brillaban a la distancia, dice la palabra de Dios. Así que mire qué hermoso es cuando somos luz, cuando somos lámpara, cuando somos columnas firmes, este tabernáculo movible, este tabernáculo que está continuamente moviéndose con la presencia de Dios, porque la promesa de Dios es para cada uno de nosotros. Su presencia estará con nosotros, irá con nosotros de noche y de día, Él nos acompañará. Pero también en Mateo capítulo 5, no solo que Jesús es la luz de este mundo. Mire lo que dice en Mateo, en el capítulo 5, también nos habla de esa luz. Dice la palabra de Dios en el versículo 14, vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así que, hermanos queridos, como sacerdotes en esta mañana, somos la luz de este tabernáculo portátil, donde debemos presentarnos delante del Señor cada mañana, presentarnos, ofrecer sacrificio, ofrenda a nuestro Dios, una ofrenda viva que somos ya nosotros. Ya no hay un cordero, ya no hay un animal, porque ya Cristo murió, y el único sacrificio que nos separaba de la presencia de Dios, de la intimidad con el Señor. Pero ese sacrificio vivo que fue a la cruz, sufrió por ti y por mí, ya representa ese altar, representa ese atrio, representa ese tabernáculo, esa lámpara, los utensilios, representa a través de la vida de Cristo en el nuevo pacto. Así como ofrendas encendidas, como lámparas encendidas, ese aceite que debe ser machacada, ¿no?, en nuestra vida, que está siempre encendida a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, machacados por las pruebas, porque Dios nos prueba. Dios nos va a probar y nos va a seguir probando. Ese aceite, esa lámpara debe estar encendida por medio, nos habla de su aceite, del Espíritu Santo que recibimos cada mañana, en cada constante. Es un aceite vertida en nuestra vida constante. Es su Espíritu Santo que es constante. Y por eso esa lámpara siempre estará encendida delante de este altar. Así que, hermanos queridos, en esta mañana, aquí hemos concluido este devocional. Recordamos que tenemos que leer el capítulo 26, 27 y 28 en este día, y encontraremos esta construcción de este tabernáculo, las medidas, las cortinas, las basas, todo el mobiliario, cómo específicamente Dios le da órdenes a Moisés para que sea construido como Él quiere, no nosotros. Así que este tabernáculo que estamos construyendo para nuestro Dios, que sea a la medida que Dios quiere, con las medidas específicas, con todas sus medidas, para que Él pueda habitar en este tabernáculo portátil, y que esa lámpara esté encendida en esta mañana con ese aceite del Espíritu Santo. Así que, hermanos queridos, en esta mañana vamos a orar.
Vamos a darle este sacrificio vivo al Señor en esta mañana. Vamos a pedirle al Señor que en esta semana nos acompañe, que podamos ser esa ofrenda encendida, que podamos ser esa luz que alumbre este mundo, porque así lo dijo Jesús: vosotros sois la luz de este mundo. Así que tenemos este privilegio de alumbrar en este mundo, en tinieblas. En medio de este mundo, no escondamos la lámpara, no nos escondamos, alumbremos a este mundo que vive en tiniebla. Oramos, me acompañan cada uno de ustedes, damos gloria a Dios en esta mañana. Gracias, Señor, por tu gran amor, tu gran misericordia, por tu gran bondad. Señor, queremos ser esa lámpara encendida en esta mañana. Que tu presencia de tu Espíritu Santo, Señor, nos dé, Señor, ese continuo constante, Señor amado, para que podamos ser esa lámpara encendida. Corta esas mechas, Señor, limpia las mechas, para que esas mechas no se apaguen, como se hacía en el tabernáculo antiguo. Señor, ese aceite, Señor, que viene, es derramada sobre nuestras vidas, para esa presencia de tu Espíritu Santo, para que nos encienda cada mañana, cada día, en cada momento y en todo lugar. Señor, que no nos escondamos, que seamos la luz de este mundo, como dice tu palabra. Señor, este tabernáculo que hemos preparado para ti, para que tú habites, Señor, con cada uno de los requisitos de tu palabra, de tus ordenanzas, de tus estatutos, que podamos, Señor, estar delante de tu presencia como ofrenda viva en esta mañana. Señor, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, Señor. Padre, que seamos esta luz en medio de las tinieblas de este mundo. Gloria te damos a ti, Señor. Te entregamos este día en tus manos para que tú seas, Señor, en nosotros, Señor amado, y nosotros en ti en esta mañana. Que podamos caminar juntos, que este tabernáculo se mueva, Señor, con tu compañía en esta mañana. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Bendiciones en esta mañana. Bendecida semana. Bendecido comienzo de semana, de jornada. Así que damos gloria a Dios, que la paz de Cristo nos acompañe. Y nos vemos mañana, mediante el Señor, con un nuevo programa, con un nuevo devocional. Dios te bendiga.